Bienvenidos a Extensión Ministerios Filadelfia. Me da mucho gusto estar otra vez con ustedes para meditar en la palabra del Señor. El título de esta reflexión es Los amigos de Jesús. En estos tiempos de encerramiento, ¿cómo anhelamos a los amigos? Los amigos son las personas con las que tú confías. Los amigos son los que te conocen, los que están cerca de ti en tiempos buenos y en tiempos malos. ¿Quiénes son tus amigos? ¿Qué tipos de persona son los que tú has escogido como amigos? ¿Qué cualidades tienen? Porque todos escogemos amigos. ¿Buscas tú a los que aman a Dios? ¿A los que obedecen a Dios? ¿A los que comparten cosas que te edifican? ¿Qué tipos de amigos tienes? Dedica un momento para pensar en estas preguntas y en contestártelas. Vamos a ver cuáles eran los amigos de Jesús. Dice Juan 15, 14 al 16. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé, Él os lo conceda. Bueno, los expertos han dicho que en cuestiones de relaciones interpersonales, las diferencias tienden a igualarse. Por ejemplo, si una persona que ama a Dios, que tiene una fe firme, que tiene valores, se relaciona con otra que es todo lo contrario, una persona que no tiene valores, que en cuestiones de la fe a veces baja, a veces sube, ¿qué es lo que sucede cuando este tipo de personas que no están en el mismo nivel se relacionan? Dicen los expertos que estas relaciones tienden a igualarse. No es que este que está abajo se va a igualar al que está arriba, es al contrario, desafortunadamente. El que tiene valores, el que tiene más fe en Dios, el que busca más a Dios, si se relaciona con una persona contraria, se va a igualar a ella, pero en este caso se va a rebajar. Esto está comprobado. No es algo que a mí se me ocurrió, sino que está comprobado. Miren, los amigos de Jesús dice que tenían ciertas cualidades. ¿A qué tipo de personas escogió Jesús como sus amigos? Él dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Esto lo dijo después de 3 años y medio que los discípulos habían andado con él. Y les dice, ya no les voy a llamar amigos. Pero la primera frase, mis amigos son los que hacen mi voluntad, es lo que está diciendo el Señor. Si me amáis, dijo el Señor Jesús, guardad mis mandamientos. ¿Tú conoces los mandamientos? ¿Te los sabes de memoria? ¿Te sabes los mandamientos del Señor de memoria? Bueno, fíjate cómo el Señor escogió a las personas que hacían su voluntad, que se sujetaban a su autoridad. Los discípulos reconocían que tenían una autoridad, un maestro, alguien que los estaba enseñando. Ellos tuvieron al mejor maestro del mundo para que les enseñara, al que conocía plenamente la palabra de Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ya no les voy a llamar siervos, dice. ¿Por qué? Les voy a llamar amigos porque todas las cosas de mi Padre yo se las he dado a conocer. Él no andaba con secretos. El Señor Jesús compartió todo con ellos. Compartió todo el conocimiento que él tenía, todo el consejo de Dios. No se reservó nada. Si tú
si yo anhelo ser amiga de Jesús, si tú quieres ser amigo de Jesús, entonces eso es lo que nosotros necesitamos comprender, que tenemos que buscarlo a Él como un amigo, tenemos que conocerlo. ¿Verdad que tú conoces a tus amigos? Claro que sí, sí los conoces. Dice la palabra, ya vosotros, aquí tengo un texto, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ellos sabían por qué confiaban en las palabras del Señor Jesús. Porque la vida pasada que ellos habían tenido se iba transformando conforme conocían la palabra de Dios. La palabra de Dios transforma, la palabra de Dios limpia. Cuando tú escuchas la palabra del Señor, esa palabra te va limpiando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene propósito. ¿Qué dice la Biblia en relación a su palabra? Dice que la palabra de Dios es útil, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, su palabra, recuerda, su palabra limpia, su palabra santifica, su palabra une. Por eso es importante la palabra de Dios. Si tú anhelas conocimiento, si tú anhelas sabiduría, si tú necesitas discernimiento, es Jesús a quien tú necesitas. Necesitas a Jesús como amigo, no solamente como Salvador, lo necesitamos como amigo. Y Él nos revela qué es necesario para ser sus amigos. ¿Necesitas un consolador? Jesús es el indicado. A través de su Espíritu Santo, Él se hace cercano a nosotros. A través del Espíritu Santo lo podemos sentir a nuestro lado. Podemos saber que nos habla. Podemos escucharlo. Llama la atención lo que dice la palabra del Señor. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Dios nos elige y nos elige con ese propósito. No solamente de que lo veamos como un Salvador, sino que lo veamos como un amigo. O sea, que lo veamos en ese aspecto de cercanía, en esa relación que se puede llegar a tener con Él. Cuando lo buscamos, cuando nos interesamos por conocerlo y también nos interesamos para que nos conozca a nosotros. Claro que Él no tiene ese problema. Cuando el Señor les habló a sus discípulos, les dijo, vosotros sois mis amigos. Él quería que ellos pudieran sentir esa relación de cercanía. Él tenía 12 discípulos, pero había 3 con los que Él se sentía más identificado. Él se sentía más cercano de Pedro, de Santiago y de Juan. Esos eran sus amigos íntimos. Tenía el Señor Jesús otros amigos. Hay unos amigos que mencionan la palabra del Señor y de los cuales Él valoraba mucho esa amistad, esa relación que tenía con ellos. Eran Lázaro, Marta y María. Cada vez que el Señor Jesús iba por Betania, pasaba a la casa de ellos. Qué gusto, qué satisfacción poder sentarse a descansar en la frescura de esa casa. ¿Por qué le gustaba ir? Porque Él sabía que ellos lo amaban. Tú sabes, cuando una persona te ama, tú te sientes a gusto con esa persona. Ellos lo amaban. 6 días antes de la Pascua, ellos le prepararon una comida. Ahí andaba Marta andaba sirviendo. Lázaro estaba sentado a la mesa con Jesús, escuchando a su amigo. Y de repente entró María. Ella venía con un vaso de alabastro lleno de perfume de nardos. Y ahí en medio de la comida, en medio de las pláticas, ahí estaban los discípulos del Señor Jesús. Así es que estaba amena la plática.
En medio de ese ambiente, ella rompió el vaso de alabastro y ungió los pies del Señor Jesús y los enjugó con su cabello. Ese golpe, de repente, imagínate todos platicando y de repente oyes que se rompe un frasco de vidrio. Ese golpe llamó la atención y todos se sorprendieron de lo que había hecho María. ¿Sabes qué? Dice la palabra del Señor que los discípulos comenzaron a murmurar. Pero solamente Judas expresó su sentir en voz alta. Los otros lo hicieron así. Pero el Señor Jesús conocía sus corazones. ¿Qué dijo en voz alta Judas? Dijo algo así como, mira nada más, pero qué desperdicio. Ese perfume se hubiera vendido en 300 denarios y ese dinero se lo podíamos haber dado a los pobres. Eso es lo que dijo Judas. Qué tremendo contraste, ¿verdad? Entre la actitud de Marta, María y Lázaro y la de Judas. El Señor Jesús le dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Los pobres siempre los van a tener ustedes, pero a mí no siempre me van a tener. Tal vez Judas no perdonó al Señor Jesús. Algunos piensan que esto fue como que el detonante, porque inmediatamente después él buscó entregar a Jesús. Jesús tuvo otros discípulos, aparte de estos 12, pero no a todos les agradaba lo que Jesús les decía. No a todos les agradaba lo que Jesús decía. A algunos las palabras de él les parecían difíciles, duras, los ofendía lo que él decía. Tú puedes encontrar en Juan 6, 66, donde dice que el Señor estaba enseñando en la sinagoga, ahí en Capernaum, y al escucharlo muchos de sus discípulos dijeron, esta palabra es muy dura. Comenzaron a murmurar. No crean que los discípulos no murmuraban, también murmuraban. Y otros decían, no, pues ¿quién lo puede soportar? Y sabiendo Jesús de estas murmuraciones, él les preguntó, ¿esto les ofende? Y desde entonces dice que muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces el Señor Jesús le dijo a sus 12, ¿ustedes también se quieren ir? Y Simón le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Por esta razón, no todas las personas quieren estar cerca de Jesús. Por esta razón, no todas las personas pueden ser amigos de Jesús. ¿Por qué? Porque quien hace lo malo, aborrece la luz, dice la Biblia, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Cuando el Señor Jesús hablaba, algunos se sentían aludidos, por eso se enojaban. Tal vez tú también, cuando escuchas algún sermón, te sientes incómodo, te sientes molesto. Y dices, ay, no. Y le echas la culpa al pastor. Pero puede ser que el mensajero sea el pastor. Pero el mensaje viene de la boca del Señor. Son sus palabras. Es Él el que está hablando. Tenemos que ser conscientes entonces, ¿quién te está hablando? Cuando se habla la palabra de Dios, es Dios, es Él el que te está hablando. No es la persona. Y el mensaje es poderoso. El mensaje, como dijimos, las palabras del Señor tienen propósito. El propósito es que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y para eso, pues hay que seguir un proceso de limpieza, un proceso de preparación, un proceso de entrega.
para que tú puedas entender quién te habla y ames esa voz, ames esa palabra. Enciérrate. Si tú amas a Dios, búscalo, enciérrate con Él. Guarda su palabra para que todo lo que pidieres en mi nombre, Él os lo dé, dijo el Señor Jesús. Eso les dijo a sus amigos. No me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ese es el propósito de Dios, darnos las cosas, lo que tú pides, lo que tú necesitas, lo que te hace falta. Ese es el propósito. No esconderte nada, no retenerte nada. Ese es el propósito de Dios. Sigue a Jesús. Si tú necesitas entonces un amigo, necesitas una persona que te escuche, que te comprenda, busca a Jesús. Síguelo a Él. Deja a un lado tu celular, deja a un lado tu iPad. No te ofendas con los sermones. Así es la palabra de Dios. Una persona decía que Dios tiene sacos de todas las medidas para que nos podamos poner el saco, todos, desde los más grandes hasta los más chicos. Hay un canto, quiero terminar, no sé si tú conozcas este canto, hay un canto que dice, se llama Tu palabra, Señor, es poderosa. Dice, tu palabra, Señor, es poderosa y permanece para siempre. Pasará el cielo y la tierra, mas tu palabra, Señor, tu palabra permanece para siempre. Tu palabra, Señor, permanecerá en mí. Tu palabra, Señor, es medicina para todo mi ser. Tu palabra me sostiene. Tu palabra me da gozo. Tu palabra me da vida día tras día. Si esta reflexión te sirvió, hermano, y tú conoces este canto, cántalo y dile al Señor que aprecia su palabra, que es valiosa. ¿Por qué? Porque es poderosa. Su palabra es poderosa. Dios te bendiga.